El monumento de cristal y acero se alzaba 43 pisos sobre Paseo de la Reforma, su sombra extendiéndose por el corazón bullicioso del DF como una declaración silenciosa de poder. Dentro de la Torre Hayden, los pisos de mármol brillaban bajo arañas de cristal, y el suave murmullo del aire acondicionado susurraba promesas de perfección controlada. Pero en esta mañana de martes en particular, algo invisible estaba a punto de resquebrajar la fachada pulida de riqueza y arrogancia. Ricardo Hayden se encontraba tras su escritorio de caoba en el piso 38, sus zapatos de piel italiana reflejando el sol matutino que se filtraba por los ventanales del piso al techo. Su portafolio había crecido otros 2 millones de pesos durante la noche. Solo sus inversiones en criptomonedas valían más de lo que la mayoría vería en varias vidas. La Bolsa Mexicana de Valores había sido generosa con él, y su imperio inmobiliario se extendía desde Polanco hasta Santa Fe. Sin embargo, con toda su riqueza acumulada, poseía una ceguera que el dinero jamás podría curar. Abajo, en los sótanos donde vivían los latidos del edificio, entre paneles eléctricos y monitores de seguridad, Enrique Carrasco se ponía su uniforme gris de conserje. La tela estaba desgastada en los codos, lavada tantas veces que su color original se había desvanecido a algo entre acero y sombra. Sus manos callosas, marcadas por décadas de trabajo honesto, ajustaron la placa de identificación que la mayoría nunca se molestaba en leer. A los 62 años, Enrique había pasado los últimos 18 años manteniendo los cimientos invisibles sobre los que descansaba la grandeza de la Torre Hayden. No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estés barriendo un pasillo, revisando cámaras o cerrando las puertas del edificio por la noche. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy te va a calar hasta los huesos, porque a veces la verdad más poderosa viene de la voz más callada, y a veces el hombre que sostiene el trapeador tiene más sabiduría que el que firma los cheques. El ritual matutino de Enrique comenzaba a las 5:30 en punto, cuando las calles del DF aún conservaban el frío persistente del amanecer en la meseta central. Sus pasos resonaban por corredores vacíos mientras hacía sus rondas, revisando cada piso con la precisión metódica de un hombre que entendía que los detalles importan. El suave chirrido de las ruedas de su carrito de limpieza contra el azulejo pulido se había convertido en el himno matutino del edificio, aunque pocos se detenían a escucharlo. Su ruta nunca variaba. Empezaba con los pisos ejecutivos, bajaba por las oficinas numeradas, terminaba en el vestíbulo donde la luz vespertina después pintaría patrones geométricos sobre el mármol importado. Durante el camino, los ojos observadores de Enrique catalogaban todo, archivando conversaciones escuchadas a través de paredes delgadas, notando qué oficinas permanecían iluminadas pasada la medianoche, recordando caras que aparecían en elevadores durante horas inusuales. Su memoria era extraordinaria, aunque nadie con traje de 50,000 pesos había pensado jamás en preguntarle al respecto. En el cuarto de descanso, detrás del escritorio de seguridad, Enrique guardaba un termo de café que su difunta esposa María le había regalado 15 años atrás. La plata estaba abollada ahora, la inscripción para mi héroe apenas visible, pero aún conservaba el calor como el amor de ella había calentado su pequeño departamento en la colonia Doctores. Mientras bebía la amarga infusión, Enrique a menudo pensaba en su hijo Miguel, de 28 años, y luchando por encontrar su lugar en una ciudad que exigía más de lo que el trabajo honesto podía proveer. Miguel siempre había sido atraído por el dinero fácil y las soluciones rápidas, una debilidad que mantenía a Enrique despierto muchas noches, viendo las manchas de humedad en el techo de su recámara y rezando por orientación. La Torre Hayden albergaba 14 empresas diferentes, desde firmas de inversión hasta startups tecnológicas, todas pagando renta premium para asociarse con el éxito. Enrique conocía el ritmo de sus ciclos comerciales, podía predecir qué ejecutivos se quedarían tarde durante los reportes trimestrales, qué departamentos generarían más tazas de café y documentos financieros desechados. Entendía los estados de ánimo del edificio mejor que nadie, percibiendo tensión en el aire antes de las juntas directivas, sintiendo la ansiedad eléctrica que precedía a despidos o adquisiciones. Pero su conocimiento más importante
venía de la observación, no de la conversación. Enrique había aprendido a leer el lenguaje sutil del poder. Como ciertos visitantes eran escoltados a elevadores privados, como algunas reuniones requerían guardias de seguridad para despejar pisos enteros, como los sobres cambiaban de manos en estacionamientos en lugar de salas de juntas. A través de los años, había presenciado apretones de manos que sellaban acuerdos multimillonarios, escuchado llamadas telefónicas que harían titulares si los reporteros supieran de ellas, y visto documentos que hombres poderosos asumían eran invisibles para alguien pagado para vaciar papeleras. Ricardo Hayden apenas reconocía la existencia de Enrique, lo cual les convenía a ambos. El millonario se movía por su dominio con la confianza del privilegio heredado y la fortuna hecha por sí mismo, su portafolio diversificado en acciones tecnológicas, bonos municipales y mercados emergentes de criptomonedas. Su patrimonio fluctuaba cada día por más dinero del que Enrique ganaba en un año. Sin embargo, la presencia constante del hombre mayor se había vuelto tan integral al funcionamiento del edificio como sus sistemas eléctricos o cámaras de seguridad. La mañana en que todo cambió empezó como cualquier otra. Enrique empujó su carrito fuera del elevador de servicio al piso ejecutivo, el aroma familiar de cera para pisos ilustrador de muebles siguiendo en su estela. A través de las paredes de cristal de las salas de juntas, podía ver el DF extendiéndose infinitamente hacia el horizonte, sus colonias acomodadas como un mosaico cosido junto por el periférico y la cinta café del Río de los Remedios. Pero hoy su mente no estaba en la vista o su rutina. Hoy Enrique llevaba una carga más pesada que el miedo, más profunda que la preocupación. Miguel estaba en problemas. No el tipo usual de problemas que venían de cuentas impagadas o entrevistas perdidas, sino el tipo peligroso que involucraba hombres con ojos muertos y carros caros. Enrique se había enterado a través de susurros callejeros y llamadas nocturnas que terminaban abruptamente cuando él contestaba. Su hijo había pedido dinero prestado a gente que cobraba deudas con tasas de interés medidas en sangre, y ahora esa misma gente hacía preguntas sobre el lugar de trabajo de Enrique, sobre los inquilinos adinerados que conducían negocios detrás de cristal blindado y comunicaciones encriptadas. Mientras Enrique trapeaba los pisos de mármol fuera de la oficina esquinera de Ricardo Hayden, tomó una decisión que requeriría más valor del que 18 años de servicio silencioso lo habían preparado. Necesitaba advertir al hombre que nunca había aprendido su nombre. Necesitaba romper la barrera invisible que separaba a los poderosos de aquellos que limpiaban sus desastres, porque en algún lugar del laberinto de la desesperación de Miguel y las malas decisiones, Enrique percibía una conexión con la torre donde había pasado la mayor parte de su vida adulta, manteniendo las ilusiones de seguridad de otras personas. La ironía no se le escapaba. El hombre más invisible del edificio estaba a punto de entregar su mensaje más importante, y en el mundo reluciente del privilegio de paseo de la Reforma, ser invisible podría ser lo único que lo había preparado para ver lo que todos los demás habían pasado por alto. La oficina de Ricardo Hayden ocupaba una esquina del piso 38 que ofrecía vistas dominantes tanto del bosque de Chapultepec como de las colonias occidentales que se extendían hacia las montañas. Alfombras persas suavizaban el impacto del mármol importado, mientras pinturas al óleo que valían más que las casas de la mayoría decoraban paredes paneladas en cerezo brasileño. El aire olía a puros caros y al tipo de confianza que venía de nunca tener que revisar saldos bancarios o preocuparse por pagos de hipoteca. En su escritorio, Ricardo revisaba reportes de inversión que mostraban su portafolio diversificado, funcionando exactamente como sus asesores financieros habían predicho. Solo sus tenencias de criptomonedas se habían apreciado 400% en los últimos 18 meses, mientras sus inversiones inmobiliarias generaban ingresos pasivos que excedían los salarios anuales de todos los que trabajaban en su edificio. Los números en su pantalla representaban seguridad, poder y la libertad que venía de nunca tener que responder a nadie, excepto accionistas y abogados fiscales. Pero la riqueza de Ricardo también lo había aislado de las realidades desordenadas que la mayoría navegaba diariamente. Vivía en un penthouse donde porteros filtraban sus visitantes,
viajaba en autos donde choferes manejaban el tráfico y el estacionamiento, comía en restaurantes donde las reservaciones se materializaban a través de llamadas que hacían sus asistentes. La coreografía cuidadosa del privilegio significaba que las verdades desagradables rara vez llegaban a su atención, y cuando lo hacían, el dinero usualmente proveía soluciones efectivas. Enrique se acercó a la puerta de la oficina con la misma paciencia metódica que traía a cada tarea, pero su corazón martillaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado. A través del cristal podía ver a Ricardo inclinado sobre documentos financieros, su pluma Mont Blanc moviéndose sobre páginas de cifras que representaban más dinero del que Enrique ganaría en varias vidas. El hombre mayor tocó suavemente. Luego entró cuando Ricardo hizo un gesto sin levantar la vista. «Señor, necesito hablarle sobre algo importante», dijo Enrique, su voz llevando la textura áspera de años hablando solo cuando era necesario. Su uniforme gris parecía más harapiento que de costumbre en el entorno opulento de la oficina, como una sombra que se hubiera perdido en la luz del sol. Ricardo finalmente levantó la vista, su expresión mostrando la leve irritación de un hombre interrumpido durante tiempo valioso. Examinó la apariencia de Enrique con la evaluación calculadora que podría dar a una pieza rota de equipo de oficina, notando el uniforme gastado y las manos callosas sin realmente ver a la persona que las habitaba. «¿Qué pasa, Enrique?», preguntó Ricardo, aunque su tono sugería que cualquier preocupación que hubiera traído al conserje a su oficina probablemente no valía su atención. Sus dedos tamborilleaban impacientemente contra la carpeta de cuero del escritorio, cada golpe resonando como una cuenta regresiva hacia el despido. Enrique tragó saliva, saboreando el sabor metálico del miedo y la determinación. «Se trata de mi hijo, señor, Miguel. Se ha involucrado con gente peligrosa y creo que podrían estar planeando algo que podría afectar este edificio. Han estado haciendo preguntas sobre sus inquilinos, sobre los procedimientos de seguridad». Las cejas del millonario se alzaron ligeramente, no con preocupación sino con algo que se acercaba a la diversión. Se reclinó en su silla ejecutiva, el cuero crujiendo suavemente, y miró a Enrique con la misma expresión que podría usar al examinar una antigüedad interesante, pero finalmente sin valor. «Los problemas de su hijo no son mi preocupación, Enrique», dijo Ricardo, su voz llevando la certeza despectiva de un hombre acostumbrado a controlar conversaciones. «Este edificio tiene excelente seguridad, personal profesional y clientes que pueden manejar sus propios asuntos. Le pago para que mantenga los pisos limpios, no para que me traiga dramas familiares». Las palabras golpearon a Enrique como golpes físicos, cada sílaba calculada para recordarle su lugar en la jerarquía cuidadosamente ordenada de la Torre Hayden. Pero el hombre mayor había pasado demasiadas noches sin dormir, preocupándose por Miguel para ser intimidado por barreras sociales u orgullo herido. Se acercó más al escritorio, su voz bajando al susurro urgente de un hombre, compartiendo información de vida o muerte. «Señor, estos no son criminales ordinarios. Tienen conexiones con familias del crimen organizado, operaciones de lavado de dinero que usan negocios legítimos como empresas fachada. Si Miguel les debe dinero y piensan que él tiene acceso a información sobre las actividades financieras de sus inquilinos». La risa de Ricardo cortó la explicación de Enrique como una cuchilla a través de seda. El sonido rebotó en los muebles caros y ventanales del piso al techo de la oficina. Rico con la arrogancia de riqueza heredada y éxito hecho por sí mismo. Se paró detrás de su escritorio, su estatura de 1,80 m proyectando una sombra sobre la alfombra persa donde Enrique estaba parado. «Permíteme aclarar algo», dijo Ricardo, su voz ahora llevando la autoridad helada que usaba durante adquisiciones hostiles y juntas directivas controvertidas. «No baso decisiones comerciales en las fantasías paranoides de empleados que no pueden controlar a sus propios hijos. Las malas decisiones de su hijo no son mi responsabilidad, y no permitiré que la reputación de mi edificio se vea comprometida por asociación con cualquier elemento criminal en el que se haya involucrado». El despido fue completo y devastador. Ricardo regresó a sus reportes financieros con la indiferencia casual de un hombre espantando un insecto molesto, dejando a Enrique parado solo frente al escritorio de caoba como un suplicante que había sido encontrado indigno de consideración.
Las manos curtidas del hombre mayor temblaron ligeramente, mientras absorbía el impacto completo de la humillación, sintiendo el peso de 18 años de servicio reducido a nada más que una interrupción inconveniente. Pero mientras Enrique se daba vuelta para salir de la oficina, sus ojos observadores captaron algo que la arrogancia de Ricardo le había impedido notar. En la esquina del escritorio, parcialmente oculto bajo reportes trimestrales de inversión, yacía un sobre manila con la dirección de remitente de una firma de seguridad privada especializada en inteligencia corporativa y evaluación de amenazas. El sobre estaba sin abrir, pero la memoria aguda de Enrique archivó la dirección del remitente y el sello de prioridad urgente que lo marcaba como correspondencia sensible al tiempo. Caminando de vuelta hacia su carrito de limpieza, Enrique sintió la quemadura familiar de la injusticia que había saboreado demasiadas interacciones durante sus décadas de trabajo de servicio. Pero bajo la humillación, una emoción diferente estaba tomando raíz, algo más duro y más peligroso que el orgullo herido. Ricardo Hayden había cometido un error crítico de juicio, el tipo de error que los hombres poderosos a menudo hacían cuando confundían riqueza con sabiduría y asumían que el dinero podía aislarlos de las consecuencias. El conserje, que había sido despedido como paranoico e insignificante, poseía algo que todas las tenencias de criptomonedas de Ricardo y las inversiones del mercado de valores no podían comprar: la paciencia para observar, la memoria para conectar eventos aparentemente no relacionados y la sabiduría callejera para reconocer el peligro cuando vestía trajes caros y hablaba en eufemismos legales. Enrique había tratado de construir un puente a través de la división de clases que los separaba. Había ofrecido inteligencia que podía proteger el imperio de Ricardo y posiblemente salvar vidas. En cambio, le habían recordado que los hombres invisibles no se suponía que hablaran, especialmente cuando sus palabras desafiaban las suposiciones cómodas de aquellos que vivían sobre las nubes. Pero Enrique Carrasco no había sobrevivido 62 años en el DF, retrocediendo ante verdades difíciles, y no había criado un hijo solo después de la muerte de María, aceptando la derrota cuando las apuestas eran altas. Ricardo Hayden quería ignorar la advertencia sobre el crimen organizado y el lavado de dinero. Esa era su decisión. Pero Enrique tenía la intención de seguir observando, seguir escuchando y seguir protegiendo a la gente que le importaba, independientemente de si apreciaban sus esfuerzos o siquiera reconocían su existencia. Porque a veces las batallas más importantes eran peleadas por soldados que nunca esperaban reconocimiento, y a veces las victorias más grandes venían de hombres cuyo heroísmo nunca haría titulares o generaría opciones de acciones. La mañana siguiente trajo un frío de octubre que parecía filtrarse a través de la fachada de acero y cristal de la Torre Hayden, instalándose en los huesos de Enrique como un presagio. Llegó a su hora usual, pero hoy el ritmo familiar de su rutina se sentía diferente, cargado con una tensión eléctrica que hacía que el silencio del edificio pareciera ominoso en lugar de pacífico. Las ruedas de su carrito de limpieza chirriaban ligeramente mientras navegaba los corredores de mármol, el sonido resonando en paredes que habían presenciado su conversación con Ricardo Hayden, y pronto presenciarían cosas mucho peores. Las llamadas telefónicas de Miguel habían cesado 3 días atrás. Enrique había aprobado el departamento de su hijo, el lugar de su novia, incluso la obra de construcción donde Miguel trabajaba horas irregulares por pagos en efectivo que apenas cubrían sus gastos básicos. Nadie lo había visto, y la gente que decía no conocerlo hablaba con la neutralidad cuidadosa de testigos que entendían el valor de la memoria selectiva. En las colonias del DF, donde Enrique había crecido, ese tipo de silencio usualmente significaba una de dos cosas: alguien se estaba escondiendo o alguien se había ido. La rutina metódica de limpieza del hombre mayor siempre había proporcionado consuelo durante tiempos difíciles. Los movimientos repetitivos de trapear y pulir, ofreciendo una meditación que tranquilizaba mentes preocupadas y corazones ansiosos. Pero hoy, mientras trabajaba su camino por los pisos ejecutivos, los ojos entrenados de Enrique notaron detalles que habrían escapado a la mayoría de observadores.
Las cámaras de seguridad habían sido reposicionadas durante la noche, sus ángulos ajustados para cubrir diferentes secciones de los pasillos. Caras nuevas aparecían en elevadores, hombres en trajes caros que se movían con la alerta casual de guardaespaldas profesionales. Lo más revelador de todo, el sobre manila que había notado en el escritorio de Ricardo se había ido, reemplazado por una pila de documentos legales que llevaban el membrete de un bufete de abogados especializado en defensa criminal y responsabilidad corporativa. La experiencia de Enrique leyendo imágenes reflejadas en espejos y superficies de cristal le permitió distinguir fragmentos de texto mientras limpiaba ventanas cercanas. Frases como investigación en curso, irregularidades financieras y posible involucramiento federal, que sugerían que el imperio de Ricardo enfrentaba desafíos más serios que déficits de ganancias trimestrales. Para la tarde, Enrique había juntado suficientes conversaciones escuchadas y comportamientos observados para entender que su advertencia había sido profética en lugar de paranoica. La atmósfera del edificio había cambiado sutil, pero inconfundiblemente, como la presión del aire bajando antes de una tormenta. Los inquilinos se iban más temprano que de costumbre. Los guardias de seguridad verificaban identificaciones más cuidadosamente, y el flujo usual de visitantes se había ralentizado a un goteo sospechoso. La revelación vino no a través de confrontación dramática, sino a través del accidente mundano de ser invisible en el momento correcto. Enrique estaba vaciando papeleras en una sala de juntas cuando 3 hombres entraron para lo que claramente creían era una reunión privada. Sus voces llevaban el tono plano y sin afecto de gente discutiendo transacciones comerciales que involucraban riesgo significativo y ganancia sustancial. Se suponía que el chavo Carrasco proporcionaría planos del edificio, protocolos de seguridad, información de inquilinos, dijo un hombre cuyo acento chilango llevaba rastros de la Roma Norte. Ahora ha desaparecido y nuestra línea de tiempo se ha acelerado considerablemente. Una segunda voz más suave y educada respondió con la paciencia medida de alguien acostumbrado a manejar operaciones complejas. Tenemos fuentes alternativas para la mayoría de esa información. La preocupación principal es si su padre representa algún riesgo de seguridad. Los conserjes ven todo, recuerdan todo, y este conserje en particular ha estado haciendo preguntas inconvenientes. La sangre de Enrique se convirtió en agua helada mientras las implicaciones se volvían claras. Miguel no había pedido dinero prestado a usureros o se había involucrado con criminales de nivel callejero. Su hijo había sido reclutado como fuente interna para algo mucho más sofisticado y peligroso. Una operación cuidadosamente planeada que requería conocimiento detallado de los sistemas de seguridad de la Torre Hayden, actividades de inquilinos y procedimientos operacionales. El tipo de información que solo alguien con acceso irrestricto y 18 años de observación podía proporcionar. El tercer hombre habló con una autoridad que sugería antecedentes militares o de aplicación de la ley. El padre trató de advertir a Hayden ayer, lo que significa que ya está conectando puntos que preferiríamos mantener separados. Si no podemos controlarlo, necesitaremos eliminar la variable. Parado inmóvil detrás de una columna de mármol, Enrique sintió el peso del conocimiento que ningún padre debería tener que cargar. Miguel no había desaparecido porque debiera dinero. Había desaparecido porque se había vuelto una responsabilidad para gente que eliminaba responsabilidades con precisión quirúrgica. Y ahora, Enrique mismo se había vuelto parte de la ecuación, no como el custodio invisible del edificio, sino como un testigo cuyas observaciones podrían desenredar planes cuidadosamente trazados. La reunión terminó con instrucciones disfrazadas como sugerencias y amenazas envueltas en cortesía profesional. Enrique permaneció escondido hasta que la sala de juntas estuvo vacía. Luego emergió lentamente de su ocultamiento como un hombre saliendo de su tumba. Sus manos temblaron ligeramente mientras apunaba la manija del carrito de limpieza, no por miedo, sino por la claridad terrible que venía con entender el alcance completo del peligro que enfrentaba su familia y la gente que trabajaba en el edificio que había protegido por casi 2 décadas. Ricardo Hayden había despedido su advertencia como fantasía paranoica, pero Enrique ahora poseía prueba de que el crimen organizado
había infiltrado las operaciones de la Torre Hayden, usando a Miguel como su fuente interna y planeando algo que requería eliminar testigos. La mente del hombre mayor, agudizada por años de observación cuidadosa y resolución práctica de problemas, comenzó a calcular opciones con la precisión metódica que traía a todos los desafíos de la vida. Podía ir a la policía, pero su evidencia era circunstancial y su credibilidad como conserje con un hijo desaparecido sería cuestionable en el mejor de los casos. Podía tratar de nuevo de advertir a Ricardo, pero la humillación de ayer había demostrado la futilidad de cruzar barreras de clase con verdades inconvenientes. O podía hacer lo que los hombres invisibles siempre habían hecho cuando la gente visible fallaba en protegerse: tomar acción silenciosa que sirviera a la justicia sin buscar reconocimiento. Caminando por los corredores de la Torre Hayden esa noche, Enrique Carrasco tomó una decisión que requeriría cada habilidad que había aprendido durante 62 años de sobrevivir en una ciudad que se comía a los no preparados y enterraba a los incautos. Encontraría a Miguel, expondría la conspiración que había atrapado a su hijo y protegería a la gente que nunca había aprendido su nombre de peligros que se negaban a reconocer, porque a veces las batallas más importantes eran peleadas por soldados que nunca esperaban medallas, y a veces las victorias más grandes eran ganadas por hombres cuyo coraje nunca sería registrado en libros de historia. La lluvia de otoño comenzó a caer a medianoche, golpeando contra las ventanas de la Torre Hayden como mensajes en código Morse de una ciudad que nunca dormía completamente. Enrique estaba solo en la oficina de seguridad del edificio, rodeado de monitores que mostraban corredores vacíos y oficinas oscurecidas donde los más ricos del DF conducían negocios que generaban más dinero en un día del que la mayoría de familias veía en años. El brillo azul de las pantallas de vigilancia iluminaba su rostro curtido, revelando ojos que contenían la sabiduría acumulada de décadas, observando a gente poderosa tomar decisiones que afectaban vidas en las que nunca pensaban. Su uniforme de conserje colgaba en el casillero del sótano, reemplazado esta noche por ropa oscura que se mezclaría con las sombras y permitiría movimientos sin detección. La transformación era más que sartorial. Representaba la evolución de Enrique de observador pasivo a participante activo en un juego donde las apuestas se medían en vidas, en lugar de opciones de acciones o portafolios de criptomonedas. El edificio que había mantenido por 18 años estaba a punto de convertirse en el campo de batalla donde lucharía por la vida de su hijo y su propia supervivencia. La clave de todo yacía en la memoria perfecta de Enrique y su entendimiento de la geografía oculta de la Torre Hayden. Cada edificio tenía espacios que los arquitectos nunca incluían en planos oficiales: paneles de acceso que llevaban a áreas de almacenamiento olvidadas, túneles de mantenimiento que conectaban pisos a través de rutas invisibles para inquilinos, puntos ciegos de seguridad creados por la intersección de construcción antigua con renovaciones modernas. Enrique los conocía todos. Los había navegado incontables veces durante reparaciones y mantenimiento de rutina, y ahora tenía la intención de usar ese conocimiento para propósitos muy alejados de cambiar focos o destapar drenajes. Su investigación comenzó en la oficina de Ricardo Hayden, accedida a través de un corredor de servicio que evitaba los elevadores principales y sistemas de seguridad electrónicos. El santuario privado del millonario se veía diferente en la oscuridad, sus muebles caros proyectando sombras ominosas que transformaban objetos familiares en amenazas potenciales. Enrique se movió con la precisión cuidadosa de un hombre que entendía que errores individuales podían tener consecuencias permanentes, usando una pequeña linterna para iluminar documentos sin activar sensores de movimiento o alertar cámaras de seguridad. Lo que encontró excedió sus peores expectativas. Escondido bajo reportes financieros trimestrales y declaraciones de inversión, Ricardo había estado recibiendo informes detallados de agencias federales de aplicación de la ley sobre investigaciones en curso en operaciones de lavado de dinero que usaban bienes raíces del DF como fachada para crímenes financieros internacionales. La Torre Hayden no era solo hogar de negocios legítimos, servía como cuartel general para una red sofisticada
que movía cientos de millones de pesos a través de transacciones de criptomonedas, cuentas offshore y corporaciones fantasma, registradas en jurisdicciones que no cooperaban con regulaciones bancarias mexicanas. Más perturbador aún, Ricardo había sabido sobre la actividad criminal por meses y había elegido ignorarla en lugar de arriesgar la disrupción financiera que acompañaría las investigaciones federales. Su despido de la advertencia de Enrique no había sido basado en ignorancia o arrogancia sola. Había sido una decisión calculada para proteger sus propios intereses financieros independientemente del costo para otros. El millonario que vivía sobre las nubes había hecho un trato con diablos, aceptando dinero criminal a cambio de ceguera willful a su origen. Pero el descubrimiento más impactante yacía en un folder marcado Evaluación de Seguridad de Personal, que contenía perfiles detallados de empleados del edificio considerados riesgos potenciales de seguridad. El expediente de Enrique era más grueso que la mayoría, documentando su historial laboral, conexiones familiares, vulnerabilidades financieras y perfil psicológico con la minuciosidad de un reporte de inteligencia militar. La evaluación concluía que su combinación de acceso, habilidades de observación y presión familiar lo hacían una responsabilidad significativa que requiere manejo activo. Manejo activo. El eufemismo envió escalofríos por la espina dorsal de Enrique mientras se daba cuenta de que su conversación con Ricardo había activado protocolos diseñados para neutralizar amenazas a la operación. La desaparición de Miguel no había sido actividad criminal aleatoria, había sido un golpe quirúrgico preciso diseñado para controlar el comportamiento de Enrique y eliminar variables que podrían comprometer la red de lavado de dinero. Su hijo había sido secuestrado no por rescate, sino por influencia, una póliza de seguro humana garantizando el silencio continuo y la cooperación del conserje. La revelación transformó el entendimiento de Enrique de todo lo que había pasado durante la semana pasada. La risa de Ricardo no había sido arrogancia despectiva. Había sido la respuesta calculada de un hombre que sabía exactamente lo que Enrique estaba tratando de decirle y había decidido suprimir la información en lugar de abordar sus implicaciones. La seguridad aumentada del edificio, las caras nuevas en elevadores, las cámaras reposicionadas, todos eran elementos de una estrategia de contención diseñada para manejar una crisis mientras mantenía la apariencia de operaciones comerciales normales. Enrique fotografió los documentos con un smartphone que había comprado específicamente para este propósito. La cámara del dispositivo, haciendo clic suavemente en la oscuridad, mientras compilaba evidencia que expondría el alcance completo de la conspiración. Cada imagen capturó más que registros financieros o evaluaciones de seguridad. Documentó la corrupción moral que permitía a hombres ricos beneficiarse de actividad criminal mientras mantenían sus reputaciones como hombres de negocios legítimos y líderes comunitarios. Pero la evidencia sola no salvaría a Miguel o protegería a Enrique del manejo activo que ciertamente estaba siendo planeado. Necesitaba entender la estructura operacional de la red, identificar a la gente responsable de la desaparición de su hijo y encontrar influencia que los forzaría a negociar en lugar de simplemente eliminar testigos. La búsqueda lo llevó más profundo en los espacios ocultos del edificio, siguiendo túneles de mantenimiento que conectaban pisos y proporcionaban acceso a áreas que no aparecían en ningún plano de inquilinos. En un cuarto de almacenamiento de subsótano, que albergaba equipo de oficina obsoleto y archiveros olvidados, Enrique descubrió la infraestructura física que apoyaba la operación de lavado de dinero. Bancos de servidores de computadora zumbaban silenciosamente detrás de paneles cerrados, sus displays LED parpadeando con transferencias de datos que movían criptomonedas entre cuentas más rápido de lo que las agencias regulatorias podían rastrear. La sofisticación del montaje rivalizaba cualquier cosa que hubiera visto en películas o programas de televisión, representando millones de pesos en tecnología y experiencia dedicados a hacer que el dinero sucio pareciera limpio. El descubrimiento confirmó que la Torre Hayden servía como más que solo cuartel general para la red criminal. Funcionaba como el centro operacional para un sistema de lavado de dinero que procesaba transacciones globalmente.
El edificio que Enrique había mantenido por 18 años, los corredores de mármol que había pulido y las ventanas que había limpiado habían estado ocultando uno de los crímenes financieros más sofisticados en la historia del DF. Y él, el conserje invisible cuyas advertencias fueron despedidas como fantasías paranoides, había tropezado con evidencia que las agencias federales pasarían años ensamblando a través de métodos de investigación tradicionales. Pero el conocimiento sin poder era meramente curiosidad intelectual, y Enrique necesitaba más que evidencia para salvar a Miguel y protegerse del manejo activo. En algún lugar del laberinto de espacios ocultos y operaciones secretas, su hijo estaba siendo retenido como colateral para la cooperación de su padre. Encontrar a Miguel requeriría todas las habilidades de Enrique como observador y solucionador de problemas, además de reservas de coraje que esperaba que 18 años de servicio silencioso lo hubieran preparado para acceder cuando las apuestas fueran más altas, y el fracaso sería permanente. La lluvia continuaba cayendo afuera, lavando las calles del DF limpias mientras dejaba la corrupción moral dentro de la Torre Hayden intacta por el clima o el tiempo. Pero en las profundidades ocultas del edificio, un hombre invisible se estaba preparando para volverse muy visible de verdad, y las consecuencias llegarían mucho más allá de corredores de mármol y oficinas ejecutivas hasta los pasillos de cortes federales y las primeras páginas de periódicos que lucharían por explicar cómo un conserje había expuesto lo que investigadores entrenados habían pasado por alto. Pasaron 3 días antes de que Enrique encontrara la conexión que necesitaba, 3 días de investigación cuidadosa, conducida durante horas, cuando la Torre Hayden dormía y sus secretos criminales yacían expuestos como nervios bajo luces quirúrgicas. Había mapeado la infraestructura física de la red de lavado de dinero, documentado su personal clave e identificado los sistemas de comunicación que coordinaban operaciones a través de múltiples zonas horarias. Pero el avance vino no de vigilancia sofisticada o trabajo detectivesco inteligente, sino del tipo de observación mundana que había definido toda su carrera. La cafetera del cuarto de descanso en el piso 32 había estado mal funcionando por semanas, produciendo infusión amarga que ni siquiera ejecutivos desesperados podían tolerar. Enrique había enviado 3 órdenes de trabajo para reparación, pero la empresa de administración del edificio siguió posponiendo llamadas de servicio debido a restricciones presupuestarias y conflictos de horario. Así que cuando notó granos de café frescos en el filtro de la máquina y el aroma distintivo de granos colombianos caros flotando por el pasillo, supo que alguien estaba usando el espacio para propósitos que no tenían nada que ver con refrigerio de inquilinos. Escondido detrás de un closet de suministros, Enrique observó cómo 2 hombres conducían una reunión que reveló los detalles operacionales que necesitaba entender. El primero era Vicente Torrino, cuyo nombre aparecía en varios de los documentos que Enrique había fotografiado en la oficina de Ricardo. El segundo era un hombre más joven, cuyos traje caro y modales cuidadosos sugerían antecedentes corporativos en lugar de criminales de nivel callejero. Su conversación confirmó que Miguel estaba vivo, pero siendo retenido en una bodega en el sur del DF, localizada en uno de los distritos industriales donde los valores de propiedad permanecían bajos y los vecinos cuidaban sus propios asuntos. Más importante, la reunión reveló que el protocolo de manejo activo para Enrique estaba programado para comenzar inmediatamente. El liderazgo de la red había decidido que el conocimiento del conserje representaba demasiado riesgo para ignorar y su eliminación estaba planeada para la noche siguiente, cuando estaría trabajando solo durante horarios de mantenimiento de fin de semana. El método parecería accidental, una caída por una escalera de servicio tal vez, o electrocución durante trabajo eléctrico de rutina, y eliminaría tanto el riesgo de seguridad que representaba como la influencia que proporcionaba su hijo. Pero lo que Vicente y su asociado no sabían era que su conversación de pausa para café estaba siendo grabada por el mismo sistema de seguridad que estaban usando para monitorear acceso al edificio y comportamiento de empleados. Enrique había descubierto que la red de vigilancia incluía capacidades de captación de audio que inquilinos del edificio y administración asumían estaban deshabilitadas por razones de privacidad. Al acceder al sistema a través de sus llaves maestras
y entendimiento básico de controles electrónicos, podía documentar conversaciones que tomaban lugar por todo el edificio, creando un registro evidenciario que sería invaluable si sobrevivía lo suficiente para compartirlo con autoridades apropiadas. Las grabaciones confirmaron detalles sobre la operación de lavado de dinero que Enrique solo había sospechado. La Torre Hayden servía como un hub para transacciones de criptomonedas que convertían dinero de drogas de cárteles mexicanos en inversiones legítimas en bienes raíces del DF, bonos municipales y startups tecnológicos. La operación procesaba casi 50 millones de pesos mensualmente, generando ganancias que eran compartidas entre organizaciones criminales y hombres de negocios legítimos que proporcionaban infraestructura y protección política. Ricardo Hayden no era meramente un propietario ignorantemente voluntario que aceptaba inquilinos cuestionables. Era un socio activo que había invertido sus propias tenencias de criptomonedas en las operaciones de la red y usado sus conexiones políticas para prevenir escrutinio regulatorio. Su riqueza, construida a través de décadas de inversiones sagaces y desarrollo inmobiliario, se había vuelto inextricablemente ligada con dinero que llevaba el hedor de violencia y corrupción desde la Ciudad de México hasta las lomas del DF. Armado con evidencia que destruiría vidas y tumbaría carreras, Enrique enfrentó la decisión más difícil de sus 62 años. Podía entregar las grabaciones a autoridades federales y confiar en que Miguel sería recuperado de manera segura durante las redadas y arrestos inevitables. Pero los captores de su hijo ciertamente habían planeado para esa posibilidad, y testigos que podían testificar sobre secuestro y conspiraciones de asesinato rara vez sobrevivían lo suficiente para proporcionar testimonio en corte. Alternativamente, podía intentar una operación de rescate directo, usando su conocimiento del distrito de bodegas y su entendimiento de los procedimientos operacionales de la red para extraer a Miguel antes de que el protocolo de manejo activo los eliminara a ambos. El plan requeriría habilidades que había aprendido durante servicio militar 40 años antes, capacidades físicas de las que no estaba seguro que su cuerpo envejecido podía proporcionar, y suerte que había estado notablemente ausente de la historia reciente de su familia. Pero había una tercera opción que apelaba al sentido de justicia de Enrique y su entendimiento de cómo el poder realmente operaba en los mundos superpuestos del DF de empresa legítima y empresa criminal. Podía usar la evidencia como influencia, forzando al liderazgo de la red a negociar por su silencio, mientras exponía la criminalidad de Ricardo de maneras que destruirían el imperio del millonario sin requerir intervención federal. El enfoque sería peligroso y éticamente complicado, pero ofrecía la mejor oportunidad de salvar a Miguel mientras aseguraba que se sirviera justicia a gente que creía que su riqueza los hacía intocables. La decisión fue facilitada por una pieza final de evidencia que Enrique descubrió mientras revisaba las grabaciones de audio. Ricardo Hayden había solicitado específicamente que la eliminación de Enrique pareciera accidental, en lugar de obviamente criminal, no por compasión hacia un empleado de mucho tiempo, sino porque quería minimizar la investigación policial que podría descubrir la actividad criminal del edificio. Incluso en planear asesinato, el millonario estaba calculando costos y beneficios como cualquier otra transacción comercial, pesando el valor de la vida humana contra posibles disrupciones a sus márgenes de ganancia. Esa noche, mientras el DF se asentó en la quietud de fin de semana, que permitía que negocios serios fueran conducidos sin interrupción, Enrique Carrasco se preparó para la conversación más importante de su vida. Enfrentaría a los hombres que lo habían despedido como una no entidad invisible y probaría que a veces los enemigos más peligrosos eran aquellos que habían sido ignorados lo suficiente para acumular conocimiento, paciencia y el coraje desesperado que venía de no tener nada más que perder. La confrontación tomaría lugar no en corredores de mármol u oficinas ejecutivas, sino en las sombras industriales, donde Miguel estaba siendo retenido y donde la eliminación de testigos podía ser lograda sin disturbar la reputación prístina de la Torre Hayden. Y cuando terminara, el DF aprendería que los hombres invisibles a veces proyectan las sombras más largas
y que el coraje moral no requería trajes caros o portafolios de criptomonedas para cambiar el mundo. El distrito de bodegas se extendía a lo largo del Río de los Remedios, como un memorial de concreto al pasado industrial de la ciudad, sus fábricas abandonadas y lofts convertidos, dando testimonio a transformaciones económicas que habían dejado algunas colonias prósperas, mientras otras luchaban con vacantes y decadencia. Enrique manejó por calles que no había visitado desde la muerte de María, cuando el dolor lo había llevado a largos recorridos vagabundos por partes del DF, que los turistas nunca veían y los planificadores urbanos preferían olvidar. La dirección de la conversación de Vicente llevó a un complejo de edificios que una vez había albergado operaciones manufactureras antes de que patrones de comercio global cambiaran la producción a países donde los costos laborales hacían a los trabajadores mexicanos obsoletos. Ahora las estructuras servían nuevos propósitos: estudios de artistas en algunas áreas, startups tecnológicos en otros, y en las esquinas más oscuras, donde los valores de propiedad permanecían deprimidos, negocios que operaban fuera de límites legales y éticos convencionales. Enrique se estacionó a 3 cuadras de distancia y se acercó a pie, usando sombras y cubierta arquitectónica para observar el edificio objetivo sin revelar su presencia. Su entrenamiento militar de Vietnam había enfatizado paciencia y reconocimiento, habilidades que se traducían sorprendentemente bien al ambiente urbano, donde la supervivencia dependía de entender el terreno e identificar amenazas antes de que ellas lo identificaran a él. Los años habían envejecido su cuerpo pero agudizado sus instintos, y esta noche ambos serían probados contra oponentes que poseían ventajas en números, equipo y experiencia despiadada. El edificio mostró señales de modificación reciente. Nuevas puertas de acero reemplazaron las originales de madera, cámaras de seguridad cubrían ángulos que atraparían intrusos y vehículos caros estacionados en posiciones que sugerían que sus dueños valoraban rutas de escape rápidas sobre conveniencia. Pero Enrique también notó detalles que indicaban medidas de seguridad improvisadas en lugar de profesionales. Cámaras posicionadas para monitorear aproximaciones, pero no puntos ciegos internos, iluminación que creaba sombras adecuadas para ocultamiento y guardias que dependían de tecnología en lugar de entrenamiento para mantener seguridad perimetral. Más importante, la construcción original de la instalación incluía características que los ocupantes actuales podrían no entender completamente. La experiencia de Enrique con edificios similares durante su carrera de mantenimiento le había enseñado sobre túneles de servicio, puntos de acceso de utilidades y modificaciones estructurales que crearon espacios ocultos entre pisos. El conocimiento podría proporcionar ventajas tácticas si podía llegar a Miguel y escapar sin confrontación directa con guardias armados que dispararían primero y se preocuparían por la disposición de evidencia después. Pero antes de intentar una operación de rescate que podía fácilmente convertirse en una escena de asesinato, Enrique necesitaba confirmar que su hijo realmente estaba siendo retenido en el edificio y evaluar su condición. Las grabaciones de audio de la Torre Hayden proporcionaron información de ubicación, pero no detalles sobre procedimientos de seguridad, número de guardias o el diseño interno de la instalación. La recolección de inteligencia requeriría las mismas habilidades cuidadosas de observación que había usado para mapear las operaciones de la red de lavado de dinero, más coraje físico que no había necesitado desde operaciones de combate 4 décadas antes. El avance vino de una fuente inesperada. Un camión de entrega que llegó poco después de medianoche, llevando suministros que incluían equipo médico y artículos de farmacia que sugerían que alguien adentro requería cuidado de salud continuo. Enrique observó desde ocultamiento cómo 2 hombres descargaron cajas etiquetadas con medicamentos típicamente usados para tratar heridas o manejar dolor durante recuperación de trauma. Las implicaciones eran perturbadoras, pero proporcionaron la confirmación que necesitaba de que rehenes estaban siendo retenidos dentro del edificio en lugar de ser eliminados inmediatamente después de captura. Usando túneles de servicio que conectaban el edificio objetivo con estructuras adyacentes,
Enrique ganó acceso al nivel de sótano de la instalación sin activar sistemas de seguridad perimetral. Los túneles eran remanentes de la infraestructura industrial del DF, diseñados para permitir que vapor, electricidad y otras utilidades fueran compartidas entre edificios durante la era cuando los distritos manufactureros operaban como unidades económicas integradas. Ahora servían a sus propósitos como rutas de infiltración encubierta que evitaban medidas de seguridad modernas. El interior del edificio reveló el alcance completo de la sofisticación de la organización criminal. Lo que parecía desde afuera ser una bodega abandonada era realmente una operación multinivel que incluía oficinas equipadas con sistemas de computadora de última generación, salas de juntas diseñadas para reuniones de alto nivel y áreas seguras donde negocios sensibles podían ser conducidos sin vigilancia externa. La renovación había sido ejecutada profesionalmente, sugiriendo inversión de capital significativa y planeación operacional a largo plazo en lugar de actividad criminal temporal. Enrique se movió por la instalación con la paciencia de un hombre cuya supervivencia dependía de evitar detección, usando áreas de mantenimiento y corredores de utilidades para navegar entre pisos mientras reunía inteligencia sobre personal, armas y procedimientos operacionales. El complejo albergaba aproximadamente 15 personas, la mayoría de las cuales parecían ser personal administrativo en lugar de personal de aplicación. Pero su comportamiento casual alrededor de armas de fuego y protocolos de seguridad sugería que la violencia era una herramienta aceptada de operaciones comerciales en lugar de una opción de emergencia. La búsqueda de Miguel llevó al tercer piso del edificio, donde varios cuartos habían sido convertidos en áreas de retención segura para gente cuya cooperación era requerida, pero cuya libertad había sido temporalmente suspendida. Las puertas eran acero sólido con cerraduras electrónicas que requerían tarjetas de acceso para entrada, pero la experiencia de Enrique con sistemas similares durante su carrera de mantenimiento proporcionó entendimiento de paneles de control y procedimientos de anulación que instaladores de seguridad a menudo pasaban por alto. A través de una pequeña ventana reforzada con cristal de seguridad, Enrique finalmente vio a su hijo. Miguel estaba sentado en una cama angosta, en un cuarto que era más hotel que celda de prisión, sugiriendo que sus captores tenían la intención de mantener su cooperación a través de comodidad en lugar de brutalidad. El joven parecía no herido, pero mostraba señales de estrés y confinamiento que indicaban que entendía la seriedad de su situación. Su postura sugería resignación en lugar de desafío, el lenguaje corporal de alguien que había aceptado que su supervivencia dependía de cumplimiento con demandas que no podía resistir. Pero Miguel no estaba solo en el área segura. Dos otros cuartos contenían ocupantes cuya presencia complicó los planes de rescate de Enrique y reveló el alcance más amplio de las operaciones de la red criminal. Una parecía ser una mujer en vestimenta profesional que podría ser otra fuente involuntaria de información interna de un negocio legítimo. El otro era un hombre mayor cuya ropa cara y arreglo cuidadoso sugería riqueza y posición social, posiblemente otro propietario o dueño de negocio que había sido reclutado para proporcionar cobertura para actividades criminales. El descubrimiento forzó a Enrique a reconsiderar su enfoque táctico y obligaciones morales. Rescatar a Miguel mientras dejaba a otros rehenes para enfrentar posible eliminación sería moralmente problemático, pero intentar extraer múltiples personas requeriría recursos y experiencia que no poseía. La situación demandó una solución que abordara la amenaza inmediata a su hijo, mientras exponía la red criminal de maneras que protegerían a todos los testigos y eliminarían la habilidad de la organización para continuar operaciones. Parado en las sombras de un edificio donde su hijo era prisionero de hombres que planeaban asesinarlos a ambos, Enrique Carrasco enfrentó el momento definitorio de su vida. El conserje invisible que había pasado 18 años manteniendo las ilusiones de seguridad de otras personas, estaba a punto de descubrir si el coraje silencioso y la observación paciente podrían superar la violencia organizada y la criminalidad sofisticada. Las apuestas no podían ser más altas, las probabilidades no podían ser peores, y el fracaso significaría que el DF
continuaría siendo envenenado por dinero que llevaba el hedor de sangre y corrupción. Pero Enrique tenía ventajas que sus enemigos no podían calcular: la desesperación de un padre protegiendo a su hijo, el conocimiento acumulado de un hombre que había observado las debilidades del poder por décadas, y la certeza moral que venía de luchar por justicia en lugar de ganancia. La confrontación que determinaría la supervivencia de Miguel y el futuro del DF estaba a punto de comenzar, y su resultado probaría si los hombres invisibles podrían proyectar sombras lo suficientemente largas para tumbar torres construidas sobre fundamentos criminales. El plan que Enrique ideó se basó en cada habilidad que había adquirido durante 62 años de sobrevivir en una ciudad que recompensaba la astucia más que la honestidad y castigaba la debilidad sin misericordia. No podía igualar el poder de fuego o recursos financieros de sus enemigos, pero poseía algo que habían consistentemente subestimado: la habilidad de moverse sin ser visto por territorio familiar, mientras pensaba 3 pasos adelante de oponentes que se habían vuelto descuidados a través de años de operar sin oposición seria. La primera fase requería regresar a la Torre Hayden y acceder evidencia que forzaría a la red criminal a negociar en lugar de simplemente eliminar testigos. Las grabaciones de audio de Enrique documentaron la estructura de la operación de lavado de dinero y personal clave, pero no serían suficientes para rescatar a Miguel o proteger otros rehenes sin influencia adicional que hiciera su conocimiento indispensable en lugar de meramente incriminatorio. Esa influencia existía en la caja fuerte privada de Ricardo Hayden, ocultada detrás de una pintura en su oficina que Enrique había notado durante 18 años de observación cuidadosa. La combinación era casi ciertamente relacionada con fechas significativas para la vida personal o comercial del millonario, y la memoria perfecta de Enrique contenía décadas de conversaciones escuchadas sobre cumpleaños, aniversarios e hitos corporativos que podrían proporcionar los números necesarios. Abrir la caja fuerte requería habilidades que Enrique había aprendido no de entrenamiento militar o experiencia criminal, sino de una vida de resolver problemas prácticos con recursos limitados y herramientas improvisadas. Mucha gente rica asumía que sistemas de seguridad caros hacían sus objetos de valor inaccesibles a intrusos de clase trabajadora, pero Enrique entendía que todos los sistemas mecánicos tenían debilidades que la observación paciente podía identificar y explotar. La caja fuerte contenía documentos que excedieron incluso las expectativas de Enrique para comportamiento criminal y corrupción moral. La sociedad de Ricardo con la red de lavado de dinero incluía registros financieros detallados, mostrando inversiones de criptomonedas que directamente apoyaron operaciones de tráfico de drogas en México, contribuciones políticas que compraron protección de supervisión regulatoria y contratos con negocios legítimos que sirvieron como fachadas para crímenes financieros internacionales. Más dañino aún eran comunicaciones entre Ricardo y oficiales federales de aplicación de la ley que revelaron negociaciones en curso sobre acuerdos de cooperación a cambio de penalidades criminales reducidas. El millonario ya estaba trabajando con autoridades para exponer a sus socios criminales, pero solo para proteger su propia posición en lugar de cualquier convicción moral sobre justicia o seguridad pública. Su cooperación fue calculada para preservar tanto de su riqueza como fuera posible mientras minimizaba tiempo de prisión a través de testimonio que eliminaría competidores criminales y protegería sus intereses comerciales restantes. Pero el descubrimiento más valioso fue una lista de cuentas offshore conteniendo tenencias de criptomonedas por valor de casi 200 millones de pesos, dinero que representaba las reservas operacionales de la red y la parte personal de Ricardo de ganancias de años de actividad criminal. Los códigos de acceso para las cuentas estaban almacenados en un archivo separado, protegidos por encriptación que asumió ataques digitales en lugar de robo físico de materiales escritos. Enrique fotografió todos los documentos. Luego tomó una decisión que forzaría a la red criminal a elegir entre la vida de Miguel y su supervivencia financiera. Usando el sistema de computadora de la oficina de Ricardo, inició transferencias de criptomonedas que movieron los saldos de cuenta a nuevas direcciones bajo su control, no para robar el dinero,
sino para crear influencia que hiciera su cooperación esencial para recuperar fondos que representaban años de ganancias criminales. Las transferencias serían descubiertas dentro de horas, activando protocolos de emergencia diseñados para contener pérdidas financieras e identificar brechas de seguridad. Pero Enrique había planeado para esa respuesta, dejando evidencia digital que sugería que el robo fue conducido por múltiples hackers sofisticados, en lugar de un infiltrado individual con conocimiento interno. La investigación se enfocaría en amenazas externas en lugar de fallas de seguridad internas, comprándole tiempo para negociar la liberación de Miguel antes de que su papel fuera descubierto. La segunda fase del plan requería regresar al distrito de Bodegas y hacer contacto con el liderazgo de la red criminal, bajo circunstancias que demostraran sus capacidades, mientras aseguraban su supervivencia lo suficiente para completar negociaciones. Enrique necesitaba probar que poseía tanto el conocimiento para destruir sus operaciones como el poder para controlar activos financieros que no podían permitirse perder. El enfoque fue diseñado para explotar psicología tanto como ventaja táctica. Las organizaciones criminales entendían violencia e intimidación, pero también eran negocios que requerían análisis de costo-beneficio y gestión de riesgo. Enrique tenía la intención de presentarse no como un padre desesperado intentando un rescate imposible, sino como un adversario conocedor que podía ofrecer soluciones mutuamente beneficiosas a problemas que amenazaban la supervivencia de todos. Pero el éxito dependía de convencer a hombres peligrosos de que un conserje de 62 años poseía capacidades que habían consistentemente subestimado. Los años de observación invisible de Enrique le habían enseñado que el poder era a menudo ilusorio, protegido por asunciones y apariencias que análisis cuidadoso podía penetrar. La fuerza de la red criminal yacía en violencia y recursos financieros, pero su debilidad era arrogancia, que les impedía reconocer inteligencia disfrazada como humildad de clase trabajadora. La confrontación tomaría lugar en la instalación de bodega donde Miguel estaba siendo retenido, pero bajo condiciones que Enrique controlaba en lugar de circunstancias dictadas por sus enemigos. Llegaría no como un intruso desesperado, intentando un rescate sin esperanza, sino como un negociador sosteniendo cartas que le daban ventajas temporales en un juego donde la victoria definitiva requería más que coraje. Demandaba tiempo perfecto, información completa y el tipo de claridad moral que venía de luchar por justicia en lugar de ganancia. Las apuestas permanecían de vida o muerte para Miguel y los otros rehenes, pero el campo de batalla había cambiado de confrontación física a guerra psicológica, donde las décadas de paciencia y observación de Enrique proporcionaron armas que sus enemigos no podían anticipar o contrarrestar. El hombre invisible estaba a punto de volverse muy visible de verdad, y el AMPA criminal del DF estaba a punto de aprender que a veces los enemigos más peligrosos eran aquellos que habían sido ignorados lo suficiente para entender exactamente cómo el poder realmente funcionaba en una ciudad construida sobre la intersección de negocios legítimos y crimen organizado. El sol matutino proyectó sombras largas a través de Paseo de la Reforma, mientras Enrique se preparó para la conversación más importante de su vida, pero la ubicación de la reunión no sería la oficina de mármol de Ricardo Hayden o la bodega donde Miguel estaba cautivo. En cambio, Enrique había elegido terreno neutral que reflejaba su entendimiento de cómo operaba el poder en los mundos superpuestos del DF, de empresa legítima y empresa criminal, el espacio público fuera del edificio federal, donde las oficinas del FBI ocupaban pisos que simbolizaban la autoridad del gobierno para investigar y procesar crímenes financieros. El mensaje de Enrique a la red criminal había sido simple y directo: reúnanse al mediodía para discutir términos para devolver sus tenencias de criptomonedas, o vean a agentes federales recibir evidencia que activaría redadas coordinadas dentro de 24 horas. La ubicación fue calculada para recordar a sus oponentes que sus operaciones existían a discreción de agencias de aplicación de la ley, que podían ser movilizadas cuando evidencia suficiente se volviera disponible para justificar acción. Vicente Torrino llegó precisamente a tiempo, acompañado por dos asociados cuyos trajes caros
no podían disfrazar la alerta que los marcaba como personal de seguridad profesional. Se acercaron a Enrique, con el respeto cauteloso que hombres violentos reservaban para oponentes que habían demostrado capacidades inesperadas, ya no descartándolo como un conserje irrelevante cuyas advertencias podían ser ignoradas sin consecuencias. La conversación comenzó con reconocimiento mutuo de circunstancias cambiadas. Vicente habló primero, su acento chilango llevando rastros de frustración y admiración a regañadientes. Ha causado considerable disrupción a las operaciones comerciales, señor Carrasco. Mover 200 millones de pesos sin autorización requiere habilidades que no esperábamos del personal de mantenimiento del edificio. La respuesta de Enrique fue medida y factual, diseñada para establecer credibilidad sin revelar todas sus capacidades. 18 años de observar a gente conducir transacciones financieras te enseña más de lo que podrías esperar sobre sistemas de computadora y procedimientos de seguridad. Cuando esa misma gente descarta tus advertencias sobre crimen organizado, aprendes a tomar precauciones que protegen a tu familia y tus intereses. La admisión confirmó las sospechas de Vicente mientras planteaba nuevas preguntas sobre el conocimiento e intenciones de Enrique. El comportamiento calmado del hombre mayor sugería planeación cuidadosa, en lugar de improvisación desesperada, un desarrollo que lo transformó de un riesgo de seguridad manejable en un adversario potencialmente peligroso que requería negociación seria en lugar de simple eliminación. ¿Qué quiere?, preguntó Vicente, cortando a través de cortesía diplomática para abordar preocupaciones prácticas. ¿Dinero? ¿Asistencia de reubicación? ¿Seguridad garantizada para su familia? La mayoría de problemas pueden ser resueltos a través de arreglos financieros apropiados, pero las demandas de Enrique revelaron la dimensión moral que separaba su posición de los cálculos puramente económicos que gobernaban empresas criminales. Sus requerimientos no eran sobre ganancia personal o protección familiar, eran sobre justicia y responsabilidad para gente que creía que su riqueza los hacía intocables por consecuencias legales o éticas. Quiero que mi hijo sea liberado sin daño, junto con las otras personas que están reteniendo, dijo Enrique, su voz llevando la autoridad silenciosa de un hombre que había pasado décadas observando poder y entendiendo sus debilidades. Quiero que Ricardo Hayden sea expuesto como un criminal cuyo imperio comercial legítimo ha sido construido sobre lavado de dinero y corrupción política. Y quiero que las operaciones de su organización en el DF sean terminadas permanentemente. Las demandas eran comprensivas y no negociables, diseñadas para abordar problemas sistémicos en lugar de meramente asegurar seguridad temporal. La expresión de Vicente reveló que había esperado peticiones más simples que podían ser satisfechas a través de remedios criminales tradicionales: intimidación, soborno o eliminación de testigos que poseían conocimiento inconveniente. Esas son metas ambiciosas para un conserje con un smartphone y algunas conjeturas afortunadas sobre seguridad de criptomonedas, replicó Vicente, probando la resolución y capacidades de Enrique. ¿Qué te hace pensar que estás en posición de dictar términos a gente que ha estado conduciendo negocios exitosamente por años sin interferencia? La respuesta de Enrique vino en forma de información que demostró la profundidad de su conocimiento y la precisión de su recolección de inteligencia. Proporcionó detalles sobre la estructura de la red de lavado de dinero que solo podían haber sido obtenidos a través de vigilancia sistemática y análisis cuidadoso. Nombres, fechas, transacciones financieras y procedimientos operacionales que revelaron actividad criminal a través de múltiples jurisdicciones y sectores comerciales. Más importante, explicó cómo la evidencia había sido empaquetada y distribuida para asegurar que su eliminación no impidiera su divulgación. Copias de grabaciones de audio, documentos financieros y códigos de acceso de criptomonedas habían sido colocados con abogados, periodistas y contactos federales de aplicación de la ley que recibirían instrucciones detalladas si Enrique o su familia fallaban en reportarse en intervalos especificados. La revelación transformó las dinámicas de negociación al eliminar la opción de violencia simple para resolver problemas inconvenientes. Vicente y sus asociados
Enfrentaron la elección entre aceptar las demandas de Enrique o ver su operación entera colapsar bajo asalto legal y regulatorio coordinado que destruiría carreras, congelaría activos y resultaría en sentencias de prisión largas para todos los involucrados. Pero Enrique también proporcionó un camino hacia adelante que abordó las preocupaciones legítimas de la red criminal sobre supervivencia financiera y continuidad organizacional. Su control de las cuentas de criptomonedas creó influencia temporal, pero no tenía interés a largo plazo en manejar dinero robado o competir con crimen organizado por control de mercados ilegales. Su meta era justicia, no ganancia, y lograr ese objetivo requería sociedad en lugar de conflicto permanente. El dinero es devuelto cuando Miguel y los otros rehenes sean liberados de manera segura, explicó Enrique, delineando términos que abordaron preocupaciones inmediatas mientras establecían marco para resolución más amplia. La evidencia es entregada a autoridades federales independientemente, pero el tiempo y presentación pueden ser coordinados para minimizar daño colateral a gente cuya participación fue periférica o coaccionada. La oferta reconoció que empresas criminales, como negocios legítimos, empleaban mucha gente cuya participación era impulsada por necesidad económica en lugar de intención criminal. Personal administrativo, personal de seguridad y especialistas técnicos a menudo tenían conocimiento limitado de las operaciones completas de sus empleadores y merecían oportunidades para cooperar con aplicación de la ley en lugar de enfrentar castigo idéntico con liderazgo organizacional. La respuesta de Vicente reveló el pragmatismo calculador que permitía a organizaciones criminales sobrevivir y adaptarse a circunstancias cambiantes. Nos está pidiendo que disolvamos relaciones comerciales rentables y aceptemos pérdidas financieras significativas basadas en argumentos morales que típicamente no influencian nuestros procesos de toma de decisiones. Le estoy ofreciendo la oportunidad de cortar pérdidas y evitar sentencias de prisión que harían consideraciones financieras irrelevantes, replicó Enrique, demostrando que entendía el lenguaje de análisis de costo-beneficio que gobernaba empresas criminales. La investigación federal va a suceder independientemente de si coopera o no. La pregunta es si quiere ser acusado o testigo cuando los fiscales empiecen a presentar cargos. La negociación continuó por otra hora, con Vicente haciendo llamadas telefónicas para consultar con superiores, cuyas identidades Enrique ya había documentado a través de sus actividades de vigilancia. El proceso confirmó que organizaciones criminales, a pesar de su reputación por violencia e intimidación, finalmente operaron según principios comerciales que priorizaron supervivencia y ganancia sobre lealtad o tradición. Cuando la reunión concluyó, Enrique había logrado sus objetivos primarios: la liberación inmediata de Miguel, divulgación de la operación de lavado de dinero a autoridades federales y exposición de Ricardo Hayden como un socio criminal cuyo imperio comercial legítimo colapsaría bajo investigación. El conserje invisible había forzado a hombres poderosos a negociar en términos que él estableció, probando que coraje moral combinado con inteligencia paciente podía superar ventajas en riqueza, violencia e influencia política. Pero la victoria real no sería medida en negociaciones completadas exitosamente o rehenes recuperados. Sería demostrada cuando los periódicos del DF reportaran que las observaciones de un trabajador de mantenimiento habían expuesto uno de los crímenes financieros más grandes de la ciudad, y cuando fiscales federales usaran su evidencia para probar que la justicia podía alcanzar a gente que creía que su dinero los hacía intocables por consecuencias legales. La reunión entre Enrique y Miguel tuvo lugar no en la bodega donde el joven había estado retenido, sino en el estacionamiento de una fonda del sur donde habían compartido innumerables comidas durante la niñez de Miguel. El restaurante representaba tiempos más simples, cuando la preocupación más grande de Enrique era pagar útiles escolares y la ambición más grande de Miguel era jugar béisbol lo suficientemente bien para ganar una beca universitaria. Miguel salió de un sedán negro con los movimientos cuidadosos de alguien recuperándose de estrés en lugar de herida física, su apariencia sugiriendo que sus captores habían mantenido estándares profesionales
para manejo de rehenes mientras conducían negociaciones comerciales. Pero Enrique podía ver cambios en los ojos de su hijo que hablaban de experiencias que ningún joven de 28 años debería haber soportado. La cautela de alguien que había aprendido que la violencia siempre era una opción y la humildad de darse cuenta de que las decisiones tenían consecuencias extendiéndose mucho más allá de circunstancias personales. El abrazo entre padre e hijo fue torpe al principio, pesado por vergüenza y alivio en medida igual. Miguel había involucrado a su familia en actividad criminal a través de decisiones pobres y asunciones ingenuas sobre dinero fácil, mientras Enrique había arriesgado todo para sacarlo de consecuencias que podrían haber resultado en desaparición permanente. Pero bajo las emociones complejas yacía el vínculo fundamental que los había sostenido a ambos a través de la muerte de María, dificultades económicas y los desafíos diarios de mantener dignidad en una ciudad que a menudo parecía diseñada para moler familias de clase trabajadora. «Lo siento, papá», dijo Miguel, su voz llevando emociones demasiado complicadas para disculpa simple. «Nunca pensé que llegaría tan lejos. Nunca imaginé que te involucrarían o amenazarían a otras personas. Solo necesitaba dinero, y lo hicieron sonar como compartir información inofensiva». La respuesta de Enrique reflejó el entendimiento que venía de 62 años de tomar decisiones bajo presión y vivir con sus consecuencias. Todos tomamos decisiones que parecen razonables en el momento, pero se ven diferentes cuando entendemos sus implicaciones completas. Lo importante es aprender de los errores en lugar de repetirlos. Pero su conversación fue interrumpida por la llegada de vehículos adicionales que trajeron a los otros rehenes que Enrique había insistido en incluir en las negociaciones. La mujer era la doctora Sarah Chen, una contadora cuya experiencia forense la había hecho valiosa para los esfuerzos de la organización criminal de legitimar transacciones financieras cuestionables. El hombre mayor era el juez Guillermo Morrison, cuyas decisiones de corte involucrando bienes raíces comerciales habían sido influenciadas por contribuciones que se originaron de ganancias de lavado de dinero. Tanto la doctora Chen como el juez Morrison habían sido coaccionados a cooperación a través de combinaciones de incentivos financieros y amenazas sutiles que pararon antes de criminalidad obvia, pero lograron los resultados deseados. Su participación ilustró el enfoque sofisticado que permitió a la red de lavado de dinero operar exitosamente por años sin activar atención seria de aplicación de la ley. Presión cuidadosamente aplicada en lugar de violencia cruda, relaciones profesionales, en lugar de asociaciones criminales obvias. La extraña reunión del grupo en el estacionamiento de la fonda representó más que negociaciones exitosas de rehenes. Simbolizó el costo humano de crímenes financieros que a menudo fueron discutidos en términos abstractos de violaciones regulatorias y penalidades monetarias. Cada persona había sido reducida a un activo táctico cuyo valor fue medido en conocimiento y cumplimiento en lugar de dignidad o valor personal. Pero su liberación también demostró que organizaciones criminales, a pesar de su reputación por violencia despiadada, finalmente operaron según principios comerciales que podían ser influenciados por incentivos apropiados y amenazas creíbles. El éxito de Enrique en negociar su libertad probó que relaciones de poder no eran permanentes y que inteligencia cuidadosa podía superar ventajas en recursos y experiencia despiadada. La evidencia que Enrique había compilado durante su investigación fue entregada a autoridades federales el lunes siguiente, comenzando un proceso legal que eventualmente resultaría en docenas de arrestos y la confiscación de activos por valor de cientos de millones de pesos. La investigación reveló conexiones entre la red de lavado de dinero del DF y organizaciones criminales operando en México, Colombia y Europa Oriental, activando cooperación internacional que disrumpió operaciones de tráfico de drogas a través de múltiples continentes. El imperio de Ricardo Hayden colapsó con velocidad impactante una vez que fiscales federales comenzaron a examinar registros financieros que la vigilancia de Enrique había identificado y preservado. El millonario que había despedido advertencias sobre crimen organizado se encontró enfrentando cargos que incluían conspiración,
lavado de dinero, evasión fiscal y extorsión, sus tenencias de criptomonedas, inversiones inmobiliarias e intereses comerciales legítimos se volvieron sujetos a procedimientos de confiscación civil que lo dejarían luchando para evitar prisión en lugar de manejar crecimiento de portafolio. Pero la investigación también reveló la dimensión humana del crimen financiero, que rara vez apareció en titulares de periódicos o conferencias de prensa de fiscales. Docenas de empleados de bajo nivel perdieron sus empleos cuando los negocios para los que trabajaban fueron expuestos como fachadas criminales. Inversionistas que creían que estaban participando en desarrollo inmobiliario legítimo perdieron ahorros de retiro a acciones de confiscación federal. Vendedores y contratistas que proporcionaron servicios a la red de lavado de dinero enfrentaron dificultades financieras cuando sus clientes más grandes desaparecieron de la noche a la mañana. El papel de Enrique en exponer la red criminal le ganó reconocimiento de agencias federales de aplicación de la ley y ofertas de empleo de compañías de seguridad privada que valoraron sus habilidades de investigación y entendimiento de crímenes financieros. Pero declinó oportunidades que habrían transformado sus circunstancias económicas y estatus social, eligiendo en cambio continuar trabajando en mantenimiento de edificios mientras usaba su experiencia para ayudar a otras personas, reconocer y reportar actividades sospechosas que podrían indicar operaciones criminales. La decisión reflejó el entendimiento de Enrique de que su efectividad como observador venía de su posición fuera de las estructuras de poder que monitoreaba. Aceptar recompensas que elevaran su estatus social habría cambiado su relación con la gente y sistemas que estudiaba, potencialmente comprometiendo su habilidad de notar patrones que eran invisibles para aquellos operando dentro de organizaciones jerárquicas. Miguel usó su experiencia para redirigir su vida hacia oportunidades legítimas que se construyeron sobre habilidades en lugar de atajos. Se inscribió en programas de colegio comunitario, que llevaron a certificación en seguridad de redes de computadora, eventualmente encontrando empleo con firmas que se especializaron en proteger clientes de los tipos de crímenes financieros que había apoyado sin saberlo. Sus errores pasados se convirtieron en el fundamento para experiencia que ayudó a negocios legítimos identificar y prevenir infiltración criminal. La transformación tanto de padre como hijo ilustró la posibilidad para redención y crecimiento que existía incluso después de errores serios de juicio habían creado consecuencias peligrosas. Su historia se convirtió en un recordatorio de que coraje moral podía emerger de fuentes improbables y que inteligencia no estaba limitada a gente cuya educación o posición social proporcionó reconocimiento formal de sus capacidades. La Torre Hayden misma fue eventualmente vendida a nueva propiedad, después de que autoridades federales completaron procedimientos de confiscación de activos contra el patrimonio de Ricardo. Los corredores de mármol y oficinas ejecutivas del edificio ahora albergaron negocios legítimos cuyas operaciones estuvieron sujetas a escrutinio mejorado diseñado para prevenir infiltración criminal futura. Pero la estructura permaneció en gran parte sin cambios, sus superficies brillantes y muebles caros sirviendo nuevos propósitos mientras retenían la grandeza física que una vez ocultó corrupción moral. 2 años después de que la investigación concluyó, Enrique continuó trabajando como supervisor de mantenimiento en un edificio diferente. Su edad avanzada, haciendo retiro una opción razonable, pero su sentido de propósito, manteniéndolo comprometido en trabajo significativo. Su reputación dentro de la industria de servicios de edificios del DF había evolucionado de conserje invisible a profesional respetado cuyos insights fueron valorados por administradores de propiedad y agencias de aplicación de la ley por igual. Pero más importante, Enrique había descubierto que la visibilidad no requería cambiar su naturaleza esencial o abandonar los valores que lo habían sostenido a través de décadas de falta de apreciación. Su historia probó que el heroísmo podía emerger de circunstancias ordinarias y que el coraje moral era más poderoso que riqueza o violencia cuando aplicado con paciencia, inteligencia y compromiso inquebrantable con la justicia. El hombre que había pasado 18 años limpiando los desastres de otras personas
Finalmente, había limpiado un desastre que autoridades federales habían luchado por identificar, menos aún resolver. Y al hacerlo, había demostrado que a veces las batallas más importantes eran peleadas por soldados que nunca buscaron reconocimiento y que las victorias más grandes pertenecían a gente cuya fuerza venía de carácter en lugar de posición o recursos. La historia de Enrique Carrasco se extendió silenciosamente por las colonias de clase trabajadora del DF, y no a través de atención mediática o reconocimiento oficial, sino a través de las redes informales que conectaron a gente que entendía la dignidad del trabajo honesto y el coraje requerido para desafiar poder cuando la justicia demandó acción. Su ejemplo inspiró a otros trabajadores invisibles a prestar atención a actividades sospechosas y reportar preocupaciones a autoridades apropiadas, creando una red de seguridad que operó a través de conciencia en lugar de vigilancia. En los años que siguieron, Enrique a veces caminaría pasando la Torre Hayden durante horas vespertinas, cuando sus ventanas brillaban con luz cálida que la hacía parecer casi hermosa contra el horizonte del DF. El edificio se veía igual desde afuera, pero él sabía que su realidad interna había sido transformada por la confrontación entre arrogancia criminal y coraje moral que había jugado en sus corredores de mármol y espacios ocultos. La torre se alzaba como un monumento a más que logro arquitectónico o valores inmobiliarios. Representaba la lucha continua entre apariencia y realidad que definía la vida urbana en México. En cualquier día dado, el edificio albergó negocios legítimos que contribuyeron a la economía del DF y empresas criminales que explotaron vacíos regulatorios y debilidades humanas. La diferencia entre ellos era a menudo menos obvia de lo que la gente prefería creer, y reconocer amenazas requería el tipo de observación paciente que Enrique había practicado a través de su carrera de mantenimiento. Pero la torre también simbolizó esperanza para redención y transformación, que podía ocurrir cuando gente invisible encontraba sus voces y usaba su conocimiento para proteger comunidades de depredadores que asumieron que sus actividades nunca serían notadas o reportadas. La victoria de Enrique había probado que coraje moral era más poderoso que cuentas de criptomonedas o conexiones políticas cuando aplicado con inteligencia y persistencia por alguien que se preocupó más por justicia que avance personal. Parado en la banqueta donde su historia comenzó, Enrique reflexionó sobre las lecciones que 64 años de vida en el DF le habían enseñado sobre poder, justicia y la posibilidad para cambio que existía incluso en circunstancias que parecían sin esperanza. Había aprendido que gente invisible poseía ventajas únicas en observar y entender sistemas que actores poderosos preferían mantener ocultos del escrutinio público. Había descubierto que coraje moral no requería entrenamiento especial o habilidades excepcionales, solo la voluntad de actuar cuando las circunstancias demandaron acción y persistir cuando esfuerzos iniciales enfrentaron resistencia o ridículo. Más importante, había probado que justicia era posible incluso cuando autoridades convencionales fallaron en reconocer problemas o proporcionar protección para gente que carecía de abogados adinerados o influencia política. El conserje invisible se había vuelto visible no cambiando su naturaleza esencial, sino usando su conocimiento acumulado y sabiduría duramente ganada para proteger gente que le importaba a él y su comunidad. Su legado sería medido no en reconocimiento o recompensa, sino en las vidas que fueron salvadas y las actividades criminales que fueron prevenidas por su ejemplo y su voluntad de decir verdad al poder, cuando el silencio habría sido más seguro, pero finalmente más peligroso. ¿Has sentido alguna vez que eres invisible mientras eras el que mantenía todo funcionando? ¿Has poseído alguna vez conocimiento que gente poderosa prefirió ignorar o presenciado comportamiento que debería haber sido reportado, pero fue despedido como sin importancia? Cuéntame tu historia en los comentarios, porque trabajadores invisibles a través de México tienen insights y observaciones que podrían proteger comunidades de amenazas que se esconden detrás de apariencias legítimas y fachadas. Caras, si esta historia tocó tu corazón y te recordó que coraje moral puede emerger de fuentes improbables,
Deja un like y suscríbete para que llegue a alguien más que necesita recordar que su conocimiento y observaciones importan más de lo que su posición o estatus social sugiere. Para más historias sobre gente ordinaria que logra cosas extraordinarias a través de paciencia, inteligencia y compromiso inquebrantable con la justicia, toca el enlace del podcast a la izquierda. Gracias por caminar con nosotros a través del viaje de Enrique, desde trabajador de mantenimiento invisible hasta el hombre cuyas observaciones expusieron una de las redes de crimen financiero más grandes del DF. Su historia prueba que el heroísmo no requiere reconocimiento y que las victorias más importantes a menudo pertenecen a gente cuya fuerza viene de carácter en lugar de riqueza o posición. Nos vemos en la próxima historia, donde otro trabajador invisible descubre que a veces el arma más poderosa contra la injusticia es simplemente prestar atención y rehusarse a permanecer callado cuando hablar podría salvar vidas y proteger comunidades. La historia de Enrique Carrasco nos recuerda que la dignidad no depende de posición social, que la inteligencia no se mide por educación formal, y que el coraje moral es más valioso que cualquier cuenta de criptomonedas o portafolio inmobiliario. En un mundo que a menudo juzga a la gente por sus uniformes en lugar de su carácter, su ejemplo se alza como prueba de que los trabajadores invisibles ven más, entienden más y logran más que la gente poderosa que los descarta como ruido de fondo en sus vidas cuidadosamente orquestadas.